this is a course of how to develop your body, your mind and your emotions. Este es un curso para cómo desarrollar vuestra mente, vuestro cuerpo y vuestras emociones. We have lower mind, we have higher mind. Tenemos la mente inferior y tenemos la mente superior. Lower mind is worried about survival. La mente inferior está preocupada por la supervivencia. Corona or no corona. Con coronavirus o sin coronavirus. So, even when everything is going well, people are worried about their future. Incluso cuando todo va bien, las personas están preocupadas por su futuro. If you are living from lower mind. Si estáis viviendo desde la mente inferior, So lower mind has fear. la mente inferior tiene miedo, Fear of losing what you have. miedo a perder lo que tenéis. Lower mind has doubt. La mente inferior tiene dudas. And doubt is a poison in a relationship. Y la duda es un veneno en una relación. The moment you doubt, En el momento en el que dudas, should I trust this person or not? ¿debería confiar en esta persona o no? All problems start from there. Todos los problemas empiezan a partir de ahí. So mind divides into two parts. La mente se divide en dos partes. One part will say, I have to trust this person. Una parte dice, tengo que confiar en esta persona. Other part will say, don't trust this person. Pero la otra parte de la mente dice que no confíes en esa persona. And sometimes everything is happening in your mind. Y a veces todo está ocurriendo solo en tu mente. Like something happens and we give a interpretation to what happened. Ocurre algo y nosotros le damos una interpretación a lo ocurrido. Like in a relationship is based on trust. Una relación está basada en la confianza. And because when we trust and we sometimes Porque cuando confiamos, we want other person to do something, and if they agree we feel happy, if they don't agree we feel disappointed. a veces queremos que la otra persona haga algo y si accede a hacerlo nos sentimos felices y si no quiere hacerlo nos sentimos decepcionados. But if there is absolute trust, Pero si hay una confianza absoluta, whether answer is yes or no, you will not feel disappointed. tanto si la respuesta es sí como si es no, no te sentirás decepcionado. So because there is a deep trust, and in this trust, Porque hay una profunda confianza y en esa confianza disagreement is part of life. los desacuerdos son parte de la vida. So this doubt is, should I trust or I should not trust? La duda es, ¿debería confiar o no debería confiar? And the third part is expectation or greed. Y la tercera parte de la mente inferior es las expectativas o la avaricia. Like sometimes we expect too much from other people, A veces esperamos demasiado de los demás. and when people cannot live up to our expectation, we get disappointed. Y cuando las personas no pueden vivir a la altura de nuestras expectativas, nos decepcionamos. And expectation means Las expectativas significan whatever work we have done, we are expecting the reward more than we have worked for. que estamos esperando recibir una mayor recompensa de la que hemos trabajado por conseguir. Or expectation means even if when we made a mistake, other people should not point out our mistake.
Expectativas también significa que aunque cometamos un error, esperamos que los demás no lo señalen. And if people don't find fault with us, we say they are our friends. Y si las personas no señalan nuestros defectos o errores, decimos que son nuestros amigos. So, and people who always criticize us, we feel they are against us. Y las personas que siempre nos critican, sentimos que están en contra nuestra. So, but this is design of lower mind. Pero este es el diseño de la mente inferior. And so as long as we are in lower mind, Mientras estemos en la mente inferior, we are reactive. somos reactivos. Reactive means why people have said something against me, Quiere decir que pensamos, ¿por qué alguien ha dicho algo contra mí? while people are reminding me all the time about what I should do and I should not do. Porque las personas están todo el tiempo recordándome lo que debo hacer y lo que no debo hacer. So this lower mind, La mente inferior it is source of biggest punishment in life. es la causa del mayor castigo en la vida. Nowadays technology has developed, but to that extent mind has not developed. Hoy en día la tecnología se ha desarrollado, pero la mente no se ha desarrollado al mismo nivel. And when we have more resources, we have bigger ego. Y cuando tenemos más recursos, tenemos un ego más grande. So then you say, why should I listen to that person Decimos, ¿por qué tengo que escuchar a esa persona if I am not dependent on that person? si no dependo de ella? So that is a big ego. Eso es un gran ego. Ego means Ego significa I cannot be wrong, yo no puedo estar equivocado, or I will do what I want to do with my life. o yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. Who are other people to stop me? ¿Quiénes son los demás para impedírmelo? And you can see these type of habit, these type of tendencies in a child of 10 years, 12 years, 13 years. Y podéis ver ya este tipo de tendencias en incluso niños de 10 años, 12, 13 años. So because they feel they are threat, other people are threat to their survival or existence. Porque sienten que otras personas son una amenaza para su supervivencia o para su existencia. So if you have a child of 10 years, 12 years, you can see these patterns. Si tenéis un hijo o una hija de 10, 12 años, podéis ver ya estos patrones. They say, if other people's parents don't stop, why you stop? Dicen, si los padres de mis amigos no se lo impiden, ¿por qué me lo impides tú? And then in 10 years, that become a fixed pattern. Y en 10 años eso se convierte en un patrón fijo. I want to live my life the way I want. Yo quiero vivir mi vida como yo quiera. There is nothing wrong in it. Y no hay nada malo en ello. But can you deal with your life? Deal with all difficult situations of life? Pero eres capaz de enfrentarte a todas las situaciones difíciles de la vida. Problem happens when you start living life and your mind is not developed. El problema es cuando empiezas a vivir la vida pero tu mente no está desarrollada. If you are not well equipped to deal with the challenges of life, Si no estás bien equipado para enfrentarte a los desafíos de la vida, you will be crushed by the outer world. el mundo exterior te aplastará. Because outer world is very cruel, it is ruthless. Porque el mundo exterior es muy cruel. And in outer world there is no concession. En el mundo exterior no te dan concesiones. You can have all the freedom in your home, go outside and there is no freedom. Puedes tener toda la libertad que quieras dentro de tu casa, pero cuando sales al mundo exterior no hay libertad. So this whole training is how to develop your mind as soon as possible. Todo este entrenamiento es para cómo desarrollar nuestra mente lo antes posible.
And if mind is not developed, Si la mente no está desarrollada, you will always feel your circumstances are much bigger than your wisdom. siempre sentiréis que vuestras circunstancias os superan, que vuestras circunstancias son más grandes que vuestra sabiduría. I have studied mathematics and science in university. Yo estudié matemáticas y ciencias en la universidad And then I was a private teacher to engineering students. y luego trabajaba como profesor particular de estudiantes de ingeniería For 20 years. y trabajé como profesor durante 20 años. Science means how to think in a given framework. La ciencia significa cómo pensar dentro de un marco determinado, Just like there is a Newton's law. como la ley de Newton. Same, there is a law of living in a group. Pues de la misma forma existe una ley para vivir en grupo, There is a law of how to live with your partner, live with your family members. una ley para cómo vivir con tu pareja, una ley para cómo vivir con los miembros de tu familia. Then how to do well in your job. Again, there is a system. También hay un sistema para cómo hacer las cosas bien en tu trabajo profesionalmente. So you have studied like the laws of physics. En ciencias estudias, por ejemplo, las leyes de la física, Same way there is a law of marriage. pero de la misma forma también hay una ley del matrimonio, There is a law of how to do well in your job. una ley para cómo hacer las cosas bien en tu trabajo, The law of how to take care of your health, how to have good health. una ley sobre cómo tener buena salud, cómo cuidar de tu salud. Like body is a machine. El cuerpo es una máquina. So just like you take care of your car, you have to take care of your body. De la misma forma que cuidas de tu coche, tienes que cuidar de tu cuerpo. So the purpose of training is how to develop your mind, El propósito del entrenamiento es cómo desarrollar vuestra mente and how to go beyond mind. y cómo ir más allá de la mente. So how you can develop your mind? ¿Cómo podéis desarrollar vuestra mente? So this is a course of 18 months. Este es un curso de 18 meses. So first 6 months it was about physical health. Los primeros 6 meses nos concentramos en la salud física Next 6 months is the 5th session. y estamos en la quinta sesión del segundo módulo de 6 meses. In this we will work with how to develop your mind. En este módulo nos concentramos en el desarrollo mental. Just like a student Como un estudiante go to primary school, then middle school, then university. que va primero a primaria, luego a secundaria, luego a la universidad. And if they study a subject, then they study deeper and deeper and they understand it. Y si estudian un tema, cada vez lo estudian en mayor profundidad hasta dominarlo. Same type of training happens here. El mismo tipo de entrenamiento ocurre aquí. Right? So in this module we are working with how to develop our higher mind. En este módulo estamos trabajando con cómo desarrollar la mente superior. So higher mind is, La mente superior it gives you mastery of life. es la que te da la maestría de la vida. You can be in a difficult situation, Que puedes estar en una situación difícil, but you will never feel hopeless or helpless. pero nunca te sentirás impotente o desesperanzado, Like this coronavirus happened. como este año que ha ocurrido el coronavirus. So many people lost their job. Muchas personas han perdido su trabajo, So many people are feeling loneliness. muchas personas se sienten solas. Now, do you have a very developed mind to deal with this new change? Ahora,
¿Tienes una mente muy desarrollada para ser capaz de enfrentarte a este cambio? So, if you are as free as you were before coronavirus, then you have mastery of mind. Si te sientes tan libre como te sentías antes del coronavirus, entonces tienes una mente desarrollada. And if you are struggling with new reality, Pero si estás luchando, si tienes dificultades con esta nueva realidad, it means still you need significa training of mind. que todavía necesitas entrenamiento mental. Because if you have mastery of mind, Porque si tienes la maestría de la mente, you adapt to new reality eres capaz de adaptarte a una nueva realidad like nothing has happened. como si no hubiese ocurrido nada. So survival mind is always worried about future. La mente inferior, que es una mente de supervivencia, está siempre preocupada por el futuro. Even if you have everything Aunque lo tengas todo to be happy. para ser feliz. So you have a fixed job, enough money, Tienes un trabajo fijo, tienes suficiente dinero, no one is ill in the family, no hay nadie enfermo en tu familia. and so that is minimum required to Eso es lo mínimo necesario not to worry about future. para no tener por qué preocuparte por el futuro. But sometimes people have everything and they are worried. Pero a veces las personas lo tienen todo y aún así están preocupadas. And there are some people who have nothing and still they are not worried. Y hay otras personas que no tienen nada y no están preocupadas. So first thing is Lo primero, lower mind has nothing to do with whether you are successful or not successful. es que la mente inferior no tiene nada que ver con si tienes éxito o si no tienes éxito. You have a job, you don't have a Con job. si tienes trabajo o si no tienes trabajo. So it is a state of mind. Es un estado mental It has nothing to do with your material reality. que no tiene nada que ver con tu realidad material. So if you are in a lower mind, Si estáis en la mente inferior, you will always find reason to be unhappy. siempre encontraréis motivos para sentiros infelices, Or to complain or to blame others, o para quejaros, o para culpar a los demás, or to curse yourself or curse others. o para maldeciros a vosotros mismos, o para maldecir a los demás. So you are reminding all the people that you are not happy. Estáis recordándole a todo el mundo que no sois felices. That is what happens when people are in lower mind. Eso es lo que ocurre cuando las personas están en la mente inferior. And when people are in higher mind, Y cuando las personas están en la mente superior, so they want to see good even if things are not good. quieren ver las cosas buenas, aunque las cosas no estén bien. So they have a hope that they can change things. Tienen la esperanza de que pueden cambiar las cosas. Or they are not making themselves weak unnecessarily. No se están debilitando a sí mismos innecesariamente. So this is quality of higher mind. Esa es la cualidad de la mente superior. So lower mind is fear, doubt and greed. La mente inferior es miedo, dudas y avaricia, Or expecting too much from things. o tener demasiadas expectativas. What is the expectation? I will give you an example. ¿Qué son las expectativas? Os voy a dar un ejemplo. Expectation, Las expectativas, when expectation runs our life, cuando las expectativas controlan nuestra vida, we are not in present, we are in future. no estamos en el presente, estamos en el futuro. Like one of talking 30 years back, Hace 30 años,
one of my neighbor, uno de mis vecinos, he went to a interview fue a una entrevista for the MBA. para hacer un máster. And so, but the policy of that institute was they will only take engineers for MBA. Pero la política de ese centro era que solo aceptaban a ingenieros. And he studied the economics. Pero él había estudiado economía, So he has good marks. tenía buenas notas, So he went there fue ahí for the interview. para la entrevista And they asked him one question. y le preguntaron, What is your name? ¿cómo te llamas? And he told his name and then they said, thank you. Él dijo su nombre y le dijeron, muchas gracias, ya te puedes ir. So and I asked him, how was your interview? Y yo le pregunté, ¿qué tal la entrevista? And he said, they asked me Y me dijo, one question. solo me han preguntado mi nombre And they said, you could. y me han dicho que me vaya. And I said, why? And he failed. Y no le cogieron. I said, why you have not protested? Y le pregunté, ¿por qué no protestaste? Because they already know my name. Porque ya sabían tu nombre. And if they don't want to select me, then why they are calling me unnecessarily? Así que si no me querían seleccionar, ¿para qué me llaman a la entrevista innecesariamente? Are you understanding? ¿Entendéis? So I said, why you have not Yo le pregunté, asked them? ¿por qué no se lo preguntaste? By telling this correct answer, are you going to select me? O decirles, si os doy la respuesta correcta, ¿me vais a seleccionar? And if not, Y si no, then they have no right no tienen derecho to have this type of system where a tener este tipo de sistema they have already decided to select some people. donde ya han decidido a quiénes van a seleccionar. He was 22 years of age at that time. Mi amigo tenía 22 años en aquel momento, I was 26. yo tenía 26 And I asked him, why you have not said anything? y le pregunté por qué no les dijiste nada He said, y me dijo, I have a expectation in case they call me next year. porque tenía la esperanza o la expectativa de que puede que me llamen el año que viene. Are you understanding? ¿Entendéis? Sometimes A veces we don't do things right because we have a expectation. no hacemos algo correctamente porque tenemos ciertas expectativas. Don't think about future, think about present, right? No penséis en el futuro, pensad en el presente. Now he is a very high official in in a company. Ahora tiene un puesto importante en una empresa, But this is the example of expectation. pero este es un ejemplo de expectativas. We try to be nice to the people with the hope that they can help us in future. Que tratamos de ser agradables con las personas porque tenemos expectativas sobre el futuro. This is greed or expectation. Esto es avaricia o expectativas. There is no future, there is only present. No hay futuro, solo existe el presente. And you have to learn how to deal with the present. Y tenéis que aprender a enfrentaros al presente. So this is lower mind. Esto es la mente inferior. So whenever you are operating from expectation or greed, Siempre que estáis operando desde las expectativas o desde la avaricia or fear or doubt, o desde el miedo o la duda, you are in lower mind. estáis en la mente inferior And in lower mind there is no peace.
Y en la mente inferior no hay paz. I've been practicing meditation for the last 27 years. Porque llevo practicando meditación los últimos 27 años. Because meditation develops higher mind, Porque la meditación desarrolla la mente superior. and higher mind is Y la mente superior concentration. es concentración. Concentration means Concentración significa if you look at a person, que si miras a una persona, you will know the essence of that person. vas a saber cuál es la esencia de esa persona. No need to talk, nothing. No hace falta hablar con ella. That essence means this is the basic nature. Esa esencia quiere decir que esa es su naturaleza básica. So if your concentration is developed, you can Si vuestra concentración está desarrollada, understand the basic nature of things. podéis saber cuál es la naturaleza básica de las cosas. Detachment gives you El desapego ability to disconnect all thoughts from your mind. os da la habilidad de desconectar de todos los pensamientos de vuestra mente. And this detachment you have to develop by spiritual practice. Y ese desapego lo tenéis que desarrollar con la práctica espiritual. So like I told you, you have to chant mantra for 10 minutes. Os he dicho que tenéis que recitar el mantra 10 minutos seguidos And 5 minutes y al acabar os quedáis otros 5 minutos en silencio y quietud. That 5 minutes create that shield of detachment. Esos 5 minutos de quietud después del mantra son lo que crea esa barrera, ese escudo de protector de desapego. Like when you do exercises, I tell Cuando- you to take rest between exercises. Hacéis los ejercicios, pero yo os digo que descanséis entre un ejercicio y otro. That is to creating that shield of detachment. Eso es también para crear este escudo de desapego. So meditation develops concentration, La meditación desarrolla la concentración, meditation develops detachment, la meditación desarrolla el desapego and meditation also develops intuition. y la meditación también desarrolla la intuición. Intuition means La intuición significa map of the future will come in front of you. que podrás ver el mapa de tu futuro. Like future is not extension of the past. El futuro no es una extensión del pasado. Future has nothing to do with the past. El futuro no tiene nada que ver con el pasado. So if you want to have access to Si queréis higher mind, tener acceso a la mente superior, you have to develop intuition. tenéis que desarrollar la intuición And intuition can give you map of your future. y la intuición os puede dar el mapa de vuestro futuro. So if you have intuitive faculty developed, Si tenéis la facultad intuitiva desarrollada, before things happen, you will know whether this will happen or it will not happen. sabréis por adelantado si las cosas van a ocurrir o no van a ocurrir. So I have practiced meditation Yo he practicado meditación and I know how this higher mind works. y sé cómo funciona la mente superior. So if you want to improve the quality of your life Si queréis mejorar la calidad de vuestra vida without developing intuitive mind, sin desarrollar la mente intuitiva, the life will remain very limited. vuestra vida permanecerá muy limitada. And why we don't enjoy our life? ¿Y por qué no disfrutamos de nuestra vida? Due to limited mind. Por culpa de esta mente limitada. Because we feel Porque sentimos we are restricted in life. que estamos restringidos en la vida. And how we can remove all limitations of our life. ¿Cómo podemos quitar todas estas limitaciones de nuestra vida? And you can remove all limitations by
Podéis quitar todas las limitaciones by developing higher mind. desarrollando la mente superior. This energy will help you to process all emotions. Esta energía os ayudará a procesar todas las emociones. And in case someone feel emotional, don't worry. En el caso de que alguien se sienta muy emocional, muy sensible, que no se preocupe. So now we will meet in 12. Nos volvemos a ver a las 12. Thank you. Gracias.